Estimados hermanos en Cristo, hoy día comenzamos un breve estudio relacionado con la carta de Colosenses, carta del apóstol Pablo, escrita en el año 61 después de Cristo. Es importante, sí, conocer algunos detalles sobre esta carta. Principalmente el propósito de esta carta fue combatir las doctrinas falsas acerca de nuestro Señor Jesucristo y mostrar a los colosenses la suficiencia de nuestro Señor Jesús. También existen en esta carta personas clave que fueron nombradas por el apóstol Pablo, como son Timoteo y Epafras, y principalmente el escritor que es nuestro gran apóstol Pablo. Colosa, en los días del apóstol Pablo, se ubicaba en la provincia romana de Asia Menor. Estaba en el área más comercial, pero su producto principal era la lana negra. La población era gentil, pero existía una gran colonia judía. Pablo presenta a Cristo en Colosense como el Cristo cósmico, basado en el versículo 16 del capítulo 1, porque este versículo dice que Él creó todas las cosas y estaba antes de la fundación del mundo, tuvo la creación del mundo, tuvo la creación del universo. Por lo tanto, ahí también recordamos una de las clases pasadas, hecha en diciembre, donde hablamos de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a invitar que abramos en nuestras Biblias en el capítulo 1 de Colosenses y vamos a leer el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Generalmente el apóstol Pablo usó en todas sus cartas este saludo. Daba gracias a Jesús por haber sido escogido como su apóstol, bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo la voluntad del Padre Celestial. Él fue escogido como apóstol de Jesucristo. Les voy a invitar que inclinemos nuestros rostros para dirigirnos a nuestro amado Salvador. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos delante de su presencia, agradecidos, Señor, porque usted hizo un sacrificio perfecto en la cruz donde cargó los pecados de cada uno de nosotros. Agradecidos, Señor, porque hemos tenido la libertad, Señor, de ser escogidos, Señor, por usted para llevar este santo evangelio. Usted nos ha librado, Señor, del infierno eterno. Gracias, Padre Santo, porque usted nos ha dejado su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos ha dejado este medio de comunicación que es la oración. Señor, gracias le damos por el apóstol Pablo y por muchos más siervos, oh Dios, que en esos tiempos difíciles y conflictivos, Señor, para el mundo, entregaban su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos acompaña en cada momento. Gracias, Padre Celestial, porque usted siempre está a nuestro lado. Señor, le rogamos, Señor, que usted sea con nuestra iglesia Filadelfia, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, permitiendo que este problema de pandemia, oh Dios, no siga afectando la salud de nuestros queridos y estimados hermanos de nuestra iglesia y del mundo entero, oh Dios. Señor, ayúdeme en esta mañana para poder entregar su palabra. Permita, oh Dios, que llegue a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y permita, oh Dios, que primero, Dios, que sea llegando a mí principalmente, oh Dios. Le agradezco todas estas cosas por los medios preciosos de su Hijo Jesús. Amén. Bien, la carta del apóstol Pablo tiene algunas divisiones, las cuales las voy a ir nombrando y vamos a tratar de ir analizando, como dije al principio, brevemente cada uno de los temas que van a ser tratados en ella. Hoy día vamos a hablar de la división del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2, tenemos el saludo del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, a los hermanos
de esta carta de Colosenses. Versículo 3 al 11, Pablo ora en agradecimiento por el testimonio de estos fieles hermanos de Colosa. Del versículo 12 y 14 habla de la libertad del dominio de las tinieblas del diablo. Versículo 15 al 23, Cristo como ser supremo. Versículo 24 al 29, Jesucristo en nosotros. Y también es mencionado en gran parte de esa parte, el trabajo del apóstol Pablo. Vamos a comenzar entonces viendo del versículo 3 al 11. Generalmente el versículo 1 dice lo siguiente. Primero dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y cree, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol, aquí en estos versículos, da gracia por los fieles hijos de Dios en Colosa, reconociendo en ellos la fe en Jesucristo. Aquí el apóstol se refiere a Epafras como un siervo de buen testimonio, que edificaba en conocimiento a la iglesia de Tesalónica, de Colosenses, en doctrina al pueblo y a estos hermanos de Colosa. Pablo les invita, lo que decía el versículo anterior, a andar siempre agradando a Dios, tanto en buenas obras, en conocimiento y en el conocimiento de Dios. Voy a volver a leer este pasaje. Para que andéis, tanto se lo decía a estos hermanos en Colosa, pero también, estimados hermanos en Cristo, hoy nos dice lo mismo a cada uno de nosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre debemos crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra, a través del contacto en nuestra oración diariamente con Él. Es importante que agrademos a Dios, que el mundo vea que somos diferentes, que Dios nos ha apartado de este mundo infiel. Agrademos a nuestro Dios como lo hicieron estos hombres fieles de Dios de esta ciudad de Colosa. Más adelante encontramos en el versículo, vamos a ver el versículo 12 al 14, el punto número 3, que dice lo siguiente: libertad del dominio de la tiniebla. Hemos sido libertados del dominio del pecado a través de Jesucristo, a través de su gran sacrificio perfecto, como lo he repetido en muchas oportunidades, porque no hay ningún otro sacrificio que se compare a lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, cargando y llevando nuestros pecados y dándonos a nosotros la oportunidad de ser llamados sus hijos, de ser escogidos por Él para un día no muy lejano estar junto a Él.
Pablo les dice a los colosenses que siempre den gracias al Padre, pues Él nos hizo aptos y partícipes de la herencia de los santos, nos hizo partícipes de la vida eterna, nos libró del poder diabólico y nos redimió con su sangre preciosa en la cruz. Qué maravilloso, estimados hermanos, ser llamados hijos de Dios, ser escogidos por este Dios santo para apartarnos y alejarnos de toda la inmoralidad, de todo lo que es pecado y de todo lo que permite que el hombre no llegue al cielo. Pero nosotros tenemos esa gran oportunidad. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 15 al 23, Cristo como ser supremo. Punto 4. El cual es a imagen de Dios, invisible. Él estaba, dice, en la creación. Por lo tanto, Él existía antes de. Les voy a invitar que busquen en la palabra del Señor el versículo 15 al 17 y lo leamos. Dice, el cual es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Cristo existió antes de la fundación del mundo. Él estuvo en la creación del universo, participó en el acuerdo de la salvación del hombre, en la creación del hombre, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla claramente de que Cristo preexistió antes de la fundación del mundo. Del versículo 24 al 29, en el punto 5, encontramos que Jesucristo está en nosotros, pero también encontramos el gran trabajo del apóstol Pablo. Vamos a ir al versículo 25 del capítulo 1, del cual estamos hablando en esta mañana, y que dice lo siguiente, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios, que me fue dada en el orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a los hombres y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de Él, la cual obra en mí poderosamente. A pesar de que el apóstol Pablo tuvo muchos problemas, lo vimos en el estudio que se hizo en Hechos, cuánto sufrimiento tuvo él para entregar la palabra del Señor. Fue perseguido, fue encarcelado. Esta carta es escrita desde la cárcel de Roma, pero sin embargo él nunca bajó los brazos. Sin embargo, él nunca dijo, hasta aquí voy a llegar. Jamás dijo, me siento cansado. Jamás dijo, tengo esta enfermedad y no puedo seguir. El apóstol Pablo amaba tanto a su Salvador
amaba tanto a Jesucristo, pero como así también amaba tanto a las almas que se perdían diariamente. Él incansablemente predicaba el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Y es el deber de cada uno de nosotros hoy en día llevar este mensaje a todos aquellos que lo necesitan. Se nos mandó a predicar el Evangelio, tal como se lo dijo a sus apóstoles, a todos sus discípulos que le seguían, que llevaran las buenas nuevas a todos aquellos que lo necesitaban. Y ese es el deseo de nuestro Salvador, que entreguemos el mensaje de Dios. Quisiera referirme un poco también a esta parte del versículo 26 cuando dice el evangelio que había, perdón, lo voy a leer en la Biblia. A saber, dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. El evangelio que había estado oculto y que ahora ha sido manifestado a sus santos, este evangelio había estado escondido por mucho tiempo, no había sido predicado, pero sin embargo el apóstol Pablo y muchos de los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, llegaron con este evangelio a todos los gentiles, a todos los que no podían conocerlo. Sin embargo, Dios nos dio también a través de su palabra la oportunidad que nosotros le recibiéramos a Cristo como nuestro bendito Salvador. Hermano o amigo que me escucha, si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, no lo piense más. Los tiempos son difíciles. Esta pandemia es solo algo que ha llegado al mundo quizás como un anuncio de lo que viene más adelante. La vida cada día se torna más difícil. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Cristo está viniendo. Es por esto, estimado amigo, si usted aún no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador, hágalo, recíbalo en su corazón y será el momento más feliz de su vida. Como conclusión, quisiera decir lo siguiente. Cristo redimió y cuidó a los colosenses, pero los colosenses le respondieron dando un buen testimonio. Tal como lo hace hoy por cada uno de nosotros, Dios nos cuida, nos protege, nos redarguye a través de su Espíritu Santo, nos guía a ser hijos apartados, hijos santos. Y es por esto que cada día nosotros debemos estar unidos a nuestro Dios, tomado de la mano de Cristo. No nos apartemos, no dejemos que nuestra vida se baje espiritualmente. No permitamos que el diablo use esta pandemia, para desmoralizar nuestra vida, sino unámonos cada día más a Cristo, tal como lo hicieron nuestros hermanos de Colosa. Ellos cada día seguramente testificaban, porque ellos habían sido escogidos como hijos de Dios. Esto se muestra claramente en el versículo 3 adelante, cuando habla el apóstol Pablo, dando gracias a cada uno de ellos por su testimonio, por no haberle fallado a nuestro Dios. No le fallemos a nuestro Dios. Sigamos amándole, sirviéndole, cada día orando por nuestra vida espiritual, orando por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, y siendo por sobre todo fieles ante todos. Que el Señor bendiga su palabra y permita que esto haga nido en nuestros corazones y que jamás se aparte de nuestras vidas. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a terminar esta clase
dirigiéndonos a nuestro Dios nuevamente. Amado Dios, nuevamente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecemos, oh Dios, porque tú, oh Señor, nos dejaste esta maravillosa palabra, oh Dios, en que podemos conocerte claramente, en que podemos, oh Dios, entender que tú buscas solo la salvación de los hombres, que tú has traído a este mundo las buenas nuevas. Te damos gracias por Jesucristo, por su sacrificio. Te damos gracias por aquellos hombres, oh Dios, que a través de los siglos han llevado tu palabra a todas partes. Te damos gracias, Señor, por este gran hombre, el apóstol Pablo, por Timoteo, en este caso por Epafras y muchos más. Y te damos gracias, Señor, por todos aquellos que hoy en día, Señor, entregan tu palabra. Permite, oh Dios, que nosotros cada día te sirvamos de mejor forma. Señor, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque diariamente te ofendemos. Pero, Señor, sabemos, oh Dios, que tú eres misericordioso, que tú, oh Dios, eres, Señor, un ser que nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice nuevamente a nuestra iglesia. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que están en avanzada edad. Bendice a los jóvenes. No permita que ellos se enfríen espiritualmente. Bendice, Señor, a los niños. Bendice al pastor, su familia y en general a toda nuestra iglesia. Y permite, oh Dios, que cuando nos volvamos a reunir estemos alegres y contentos, oh Dios, porque tú darás una nueva oportunidad a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo. Por los medios preciosos de tu Hijo Jesús te lo ruego todo. Amén y amén.